Muy buenas noches, estimados escuchas virtuales. La Asociación ONG Proyecta se complace una vez más en presentar sus conferencias que se han venido repitiendo todos los días sábados a las 7 de la noche desde el año pasado, y en esta oportunidad tenemos a nuestro expositor Germán Carnero Lazo. Él es un especialista de muchos años en este tema que se va a dictar sobre impuesto a la renta. No quiero extenderme más de esa presentación y los dejo con nuestro expositor Germán Carnero Lazo sobre este tema, y bienvenido. Muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por apoyarnos a la Asociación ONG Proyecta, y el auditorio virtual es suyo, mi estimado Germán. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Vamos a conversar hoy día un poco con el impuesto a la renta. Impuesto a la renta. Vamos a ver las teorías, un poco unos casos prácticos sobre las teorías de renta producto, flujo de riqueza, consumo más incremento patrimonial y algunos casos, ¿correcto? Los que tengan algunas preguntitas las van anotando y luego al final las vamos a ir resolviendo. Vamos a ver base jurisdiccional, domiciliados, casos no domiciliados, casos, cómo tributan, algunos desarrollos de casos, y al final una rueda de preguntas. Impuesto a la renta. Como la mayoría sabemos, en el mundo entero se tributa, y uno de los impuestos bandera de los países es el impuesto a la renta. En los países desarrollados, el impuesto que más se recauda es el impuesto a la renta, y en los países subdesarrollados como el nuestro es el IGB, pero el impuesto a la renta va ahí debajo del IGB, pero con la idea de que en algún momento el IGB forme parte de la primera base sobre la recaudación en el Perú. Entonces, cuando nosotros hablamos de teorías de renta y ámbito de aplicación, la primera pregunta que debemos hacernos, ¿pero a qué se le considera renta? Renta constituye una de las manifestaciones de la riqueza. Así, en la ley del impuesto a la renta se recogen tres de las teorías de renta más ampliamente difundidas. ¿Cuáles son estas? Renta producto, flujo de riqueza y consumo más incremento patrimonial. Pero hay que tener en cuenta que, ojo, se paga renta siempre y cuando tengas una capacidad contributiva demostrada. Por eso se dice que renta es la expresión de la capacidad contributiva del sujeto. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasa si tenemos pérdida? ¿Tenemos que pagar impuesto a la renta? No se tiene que pagar impuesto a la renta, a diferencia de otros impuestos que no miden la capacidad contributiva. De acuerdo a los principios tributarios constitucionales, uno de los principios implícitos es la capacidad contributiva. Entonces nosotros tenemos que analizar al interno y ver, ojo, el resto de tributos tienen en cuenta la capacidad contributiva, pero eso ya va a ser en alguna exposición en otro tema para tratar de ver estos temas. En nuestra legislación, el impuesto a la renta siempre grava las utilidades, pero antes de gravar las utilidades, analiza la capacidad contributiva del sujeto. En nuestra legislación, la doctrina o teoría de renta producto está detallada en el literal A del artículo 1 de la ley. La teoría de flujo de riqueza como operaciones con terceros está detallada en el literal B y C del artículo 1 de la ley. Y las rentas imputadas o consumo más incremento patrimonial está detallado en el literal D del artículo 1 de la ley. Nos metemos un poquito a ver el tema de la doctrina de renta con la primera teoría renta producto. Ojo, ¿a qué se le define renta? Y siempre teniendo el concepto claro que renta grava las utilidades. Entonces nos dice, las rentas que provengan del capital del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores. Pero lo hacemos un poquito más fácil y decimos, ojo, la teoría de renta producto nos dice de que grava el uso del capital, grava el uso del trabajo
y grava el uso de la aplicación conjunta del capital más trabajo, entendiéndose como tales aquellas que provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos. Ojo, aquí hay que tener en claro que a veces nosotros decimos, oye, graba el uso del capital. Ah, va a grabar mi plata. No, no, no. Cuando hablamos de capital, podemos hablar de un bien mueble, por ejemplo, un auto, puede ser una camioneta, pueden ser mi plata, pueden ser acciones, ¿correcto? Cuando hablamos de trabajo dependiente y trabajo independiente. Y cuando hablamos de aplicación de capital más trabajo, puede ser lo siguiente. Por ejemplo, Germán Carnero tiene un camioncito que lo alquila. Entonces está generando renta de capital, renta de primera categoría que lo alquila. ¿Correcto? Entonces yo alquilo mi carro, mensualmente me pagan y genero renta primera. Pero también soy un especialista como chofer y trabajo en las empresas de forma independiente. Entonces genero renta primera y renta de cuarta, renta de capital y renta de trabajo. Pero ya me aburrió este tema y quiero tener mi negocio. Entonces puedo unir capital más trabajo. Mi carrito yo lo voy a manejar. Voy a unir capital más trabajo, pero ojo, hay que tener en cuenta que ya hablamos de un negocio. ¿Correcto? Entonces, recapitulando, decimos, ¿qué es lo que dice la teoría renta-producto? Ojo, dice, las rentas que provengan del capital. Llámese de capital, bienes, acciones, plata, trabajo, dependiente e independiente, y de la aplicación conjunta de capital más trabajo. Entonces, cuando analizamos renta de capital, analizamos renta primera y segunda, renta de trabajo, cuarta y quinta. Y cuando decimos aplicación conjunta de ambos, estamos refiriendo a renta de tercera categoría. Pero en esta teoría, lo que hay que tener claro, que nos dice, la característica fundamental de esta teoría nos dice, es aquellas que provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos. Fuente durable, ¿qué quiere decir? Que la fuente se mantiene. Por ejemplo, yo tengo mi carrito y lo alquilo 1 mes, 2 meses, 2 años, 3 años, 4 años, y ahí se mantiene mi fuente. ¿Correcto? Y susceptible de generar ingresos periódicos. Ojo, yo puedo tener mi carrito, lo alquilo 1 mes, en enero, en febrero, de repente en marzo no, en abril sí. Ojo, es susceptible de generar ingresos periódicos. De acuerdo con esta teoría, constituye renta producto el producto periódico que proviene de una fuente durable en estado de explotación. ¿Cuáles son sus características? La periodicidad en el beneficio. Ojo, voy a tener ingresos cuando lo alquilo. Y el mantenimiento o permanencia de la fuente productora. En este cuadro analizamos el ámbito de aplicación del impuesto a la renta. Clasificación de la renta según su manifestación, fuentes de renta, capital más trabajo y la aplicación conjunta de ambos. En este caso vemos que cuando hablamos de capital, renta de primera y renta de segunda. Cuando hablamos de trabajo, renta de cuarta y renta de quinta. Pero cuando también la norma me dice, la teoría, la doctrina de renta-producto me dice la aplicación conjunta de ambos, capital más trabajo, y se forma la renta empresarial, lo que común llamamos rentas de tercera categoría. La segunda teoría, que es más amplia que la renta-producto, que la teoría de renta-producto, nos dice, hay que tener bastante cuidado. Por ejemplo, ahorita que las empresas han tenido ingresos por parte del Estado, la pregunta es, oye, ¿esos ingresos están grabados con renta o no? Aquí lo vamos a analizar para que lo tengan claro, de acuerdo a la doctrina y cómo está considerado en nuestra legislación. Dice, de acuerdo a esta teoría, se considera renta a la totalidad de los ingresos provenientes de terceros. Es decir, el total de flujo de riqueza que desde los terceros fluya hacia el contribuyente en un periodo de tiempo dado. ¿Qué quiere decir? Yo soy empresa, todos los ingresos que provienen a mi empresa de terceros, que provienen de terceros hacia mi empresa, se considera renta. Ojo, pero dice la norma, dice la doctrina, que provengan de terceros. Ahí tenemos que analizar. ¿Y a quién se le considera un tercero? Dice lo siguiente, en general, constituye renta agravada de las empresas cualquier ganancia o ingreso derivado de operaciones con terceros. Nuevamente, así como el resultado por exposición a la inflación
determinado conforme a la legislación vigente. Ojo, detallado en el penúltimo párrafo del artículo 3º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. Además, nos dice que comprenden aquellas que surgen en el devenir de las actividades de la empresa con sus operaciones con otros particulares y en que los intervinientes participan en igualdad de condiciones y consienten el nacimiento de obligaciones. Aquí analizamos, oye, pero los terceros participan en igualdad de condiciones. Por ejemplo, todos mis clientes llegan, se llevan la mercadería y me pagan. Yo alquilo mis bienes, los alquilo, me pagan. Ingresos, enriquecimiento de terceros. Ojo, pero el Estado me puede dar un subsidio, como lo que ha pasado, que en el tema de la pandemia, el Estado le dio a los empresarios, por todos los trabajadores que sus sueldos de 1.500 para abajo, el Estado el 35% les abonó. La pregunta, oye, ¿me está viniendo un enriquecimiento de un tercero? ¿El Estado se le considera un tercero? No, ahí hay que tener cuidado. El Estado no califica como tercero. Por lo tanto, ese dinero o ese enriquecimiento que proviene del Estado o de cualquier entidad del Estado no se encuentra grabado con el impuesto a la renta porque no calza en la doctrina y en la ley del impuesto a la renta. De acuerdo, en este cuadro vemos lo que comprende el flujo de riqueza. Flujo de riqueza, como les dije, es más amplio y considera la renta producto, fuente durable que produce periódicamente renta. Y además, el flujo de riqueza considera las ganancias de capital. Pero, ¿qué es una ganancia de capital? De acuerdo al artículo 2 de la Ley del Impuesto a la Renta, te dice que las ganancias de capital son las enajenaciones de bienes de capital. ¿Pero qué es un bien de capital? Enajenación entendemos que es venta, ¿no? ¿Y qué es un bien de capital? La misma norma lo indica que bien de capital son los bienes que no son del giro del negocio. Por ejemplo, nosotros tenemos una empresa que compra y vende celulares. Entonces mi negocio es comprar y vender celulares. Cada vez que compro celulares para vender, lo considero en mi almacén como mercadería y luego lo voy vendiendo. Primero es costo, cuando lo tengo en mi almacén, cuando lo vendo, se considera un ingreso y lo considero como gasto. ¿Correcto? Ojo, pero me están hablando de ganancia de capital. Ya, correcto. Esta empresa que se dedica a comprar y vender celulares, el gerente toma la decisión de querer incrementar sus ventas y hace la compra de una camioneta para que los vendedores vayan a otros sitios a vender más celulares. Magnífico. Entonces, esta camioneta que se compra en la empresa se considera como un activo. Se contabiliza como un activo. Entonces, ojo, las ventas crecieron, los trabajadores contentos porque los movilizamos de un sitio a otro. Cayó la pandemia, no hay plata para la empresa no tiene liquidez, no puede pagar sus costos fijos, no puede pagar sus planillas. Pregunta, nadie compra celulares. Ojo, necesitamos plata para pagar planillas. ¿Podemos vender la camioneta? Sí. ¿Para qué compramos la camioneta? Para usarla, pero la podemos vender, sí. Esta venta se considera ganancia de capital. Ojo, está considerada como flujo de riqueza. Y cuando vendo un bien de la empresa, está grabado con el impuesto a la renta, siempre y cuando tenga utilidades, ¿correcto? Además, la teoría del flujo de riqueza nos considera los ingresos accidentales y los ingresos eventuales. Pero, Germán, dime, ¿y qué se considera un ingreso accidental? Por ejemplo, tenemos una empresa constructora, que esta empresa ha comprado su maquinaria, construimos edificios, construimos carreteras, magnífico, pero ahorita no hay trabajo. Entonces tenemos la maquinaria ahí y viene un amigo, un constructor y me dice, mira Germán, necesito maquinaria, ¿me la puedes alquilar? Hermano, te la alquilo porque necesito liquidez para pagar mi planilla. Esa es una actividad accidental. ¿Cuántos negocios, y ustedes habrán visto, cuántos negocios, cuántos restaurantes que se cerraron, cuántos casinos que se cerraron? Por ejemplo, la gente que tenía restaurantes te llamaba, Germán, ¿sabes qué? Ahorita ya no estamos vendiendo porque se cerró, estamos vendiendo abarrotes. ¿Te puedo llevar abarrotes a tu casa? Sí. ¿Qué ha hecho esa empresa? Unos ingresos accidentales. De acuerdo a la situación, comenzó a vender abarrotes.
Oye, pero tengo que cambiar mi situación en mi empresa. No, dale de alta a una nueva actividad y sigues trabajando. ¿Qué son los ingresos eventuales? Siempre acuérdense, los ingresos eventuales en una empresa son los ingresos que provienen de eventos al azar, premios, regalos, ¿correcto? Sorteos. Oye, la empresa tal se ganó un sorteo, por llegar a la meta se ganó un sorteo. Así es, ¿correcto? Y los ingresos a títulos gratuitos. Mi empresa recibió de otra empresa una donación de un activo que vale 500,000 soles. ¿Grabado con renta? Sí, porque está considerada en la teoría de flujo de riqueza. Y la última teoría es la teoría del consumo más incremento patrimonial. Según esta teoría, la renta está definida como el total del incremento del patrimonio que tenga el contribuyente en un periodo, obteniéndose la misma a través de la comparación del valor del patrimonio al final de aquel, sumándose los consumos más retiros de utilidades. ¿Qué quiere decir esta teoría? Ojo, a las personas naturales nos miden mi patrimonio al 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Ojo, del 1 de enero al 31 de diciembre yo tengo mi casita y un carrito. Cerró ese año mi casita y mi carrito. ¿Cómo lo obtuviste? Con mis ingresos, trabajando, con mis clases que dicto. Ahí está, me compré mi carrito y me compré mi casa. El siguiente año, año 2, del 1 al 31, ojo, al 31 de diciembre, ven mi patrimonio y mi patrimonio incrementó 5 carros y 5 casas. Pero no incrementé mis ingresos. Entonces, la administración seguramente me va a enviar una cartita y me va a decir, señor Germán, al 31 de diciembre usted tenía un carrito y una casita. Ahora, al 31 de diciembre del año 2, tiene 5 carros y 5. Demuéstreme de dónde o cómo compró esos bienes. De dónde sacó liquidez para comprar eso. Ojo, puede ser al crédito. Ya depende de mí cómo sustento ese tema. ¿Correcto? Esto está detallado en el literal D del artículo 1 de la ley del impuesto a la renta. Variaciones patrimoniales. Siempre acuérdense, consumo más incremento patrimonial son las variaciones patrimoniales en un periodo dado. ¿Correcto? Nos metemos un poquito al ámbito de aplicación del impuesto a la renta. ¿Y qué me dice en el artículo 1? Lo que hemos estado hablando de la doctrina de renta. Dice que grava el uso del capital. ¿Qué más? El uso del trabajo. ¿Y qué más? La aplicación conjunta de ambos. Pero también este artículo 1 nos dice lo siguiente. Se paga impuesto a la renta cuando obtienes regalías, cuando vendes terrenos, cuando vendes inmuebles y cuando haces una venta, cambio o disposición habitual de bienes. Ojo, voy a pagar impuesto cuando obtengo regalías, cuando vendo terrenos e inmuebles, así no sea habitual. Entonces la pregunta nace ahí y me pregunta, Germán Garnero, yo he creado una fórmula, ¿correcto? Y esa fórmula se la estoy alquilando a una empresa, pero yo esa fórmula yo la he creado y se la voy a alquilar a una empresa. ¿Tengo que pagar impuestos? Así es. ¿Por qué? Porque la ley del impuesto a la renta en su artículo 1 nos dice que voy a pagar renta así no seas habitual. ¿Correcto? Ojo, Germán Carnero, hace un mes una herencia, gané en herencia, me entregaron por la herencia un terreno, lo voy a vender ahorita. ¿Tengo que pagar renta? Así es. Me gané una casa, la voy a vender, ¿tengo que pagar renta? Sí, ojo, tengan en cuenta que hay excepciones al pago de renta en la venta de inmuebles y terrenos. ¿Cuáles son las excepciones? Si ese inmueble que tú lo vendes es casa habitación, no paga renta. Si ese terreno o ese inmueble lo adquiriste antes del 1 de enero del 2004 y lo vendes ahora, no paga renta. Y cuando lo vendo por debajo del costo, no pago renta. ¿Correcto? Entonces, miren, esta primera parte de la ley del impuesto a la renta, ámbito de aplicación, es lo que nosotros debemos de tener en claro. Oye, ¿qué grava renta? El uso del capital. Y cuando hablamos del uso del capital, ¿a qué rentas nos estamos refiriendo? Primera y segunda. Cuando hablamos del uso del trabajo, ¿a qué rentas nos estamos refiriendo? Cuarta y quinta. Cuando estamos hablando de uso de ambos, renta de tercera. Cuando estamos hablando de regalías,
¿Qué es una regalía? Es el pago que recibo por el usufructo de un bien que puede ser tangible o intangible. Y la venta de los terrenos y la venta de inmuebles. Siempre acuérdense que voy a pagar renta cuando obtengo regalías, cuando vendo terrenos, cuando vendo inmuebles, así no sea habitual. Ojo, miren en el último párrafo que dice, venta, cambio, disposición habitual de bienes. Por ejemplo, yo tengo 2 computadoras que lo tengo para mi uso personal. Viene un amigo y me dice, Germán, véndeme una computadora porque mi hijo necesita hacer clases virtuales. Se la vendo, tengo una utilidad. ¿Tengo que pagar renta? No, porque no soy habitual. ¿Correcto? Hay unos casos. Juan, persona natural, alquila un bien inmueble o mueble, renta de primera categoría. Adriana le presta plata a Luis y le paga intereses, renta de segunda. Ana es accionista de la empresa ABC SAT y recibe dividendos, renta de segunda. Juan Ángel es contador y presta servicios independientes, renta de cuarta. Trabajo, entramos a trabajo. Rubén trabaja para una empresa de forma dependiente, es renta de trabajo. Y cuando hablamos de capital más trabajo, es cuando tenemos un negocio. Ojo, Leonel tiene su camión y presta servicios de transporte de mercaderías. Tiene su capital, su carro, y aplica su trabajo el chofer. Capital más trabajo, renta de tercera. Carlos vende en su casa abarrotes, renta de tercera. La empresa XYZ se dedica a la construcción, alquila una maquinaria, renta de tercera. La empresa El Ángel, que se dedica a vender celulares, le presta plata a otra empresa y le cobra interés, renta de tercera. Ángel es contador y tiene su estudio contable, renta de tercera. ¿Correcto? Entonces, seguimos regalías. ¿Qué es una regalía? Por ejemplo, Juan, persona natural, es propietario de una fórmula de hacer yogur y se le alquila a la empresa Gloria y le paga 10,000 soles. Pero Germán, es a la única empresa. Yo he creado la fórmula y es la única ingreso, el primer ingreso que voy a recibir. Sí, vas a pagar renta si no seas habitual. Jaime Bailey lo llaman de Argentina para que autorice la impresión de uno de sus libros y por cada libro impreso le pagan 10 soles. Está recibiendo regalías. Y en el caso de la venta de terrenos e inmuebles, José es dueño de 2 terrenos. Por falta de liquidez vende un terreno, va a pagar renta. Alberto recibió en herencia 3 inmuebles y decide vender un inmueble, va a pagar renta. En el caso de venta, cambio, disposición habitual de bienes, miren el siguiente caso. Juan, persona natural sin negocio, es propietario de 2 automóviles que son de uso personal y decidió vender uno de sus automóviles. Lo ideal que tenemos que conocer es para qué los compró, para uso personal. ¿Los puede vender? Sí, los puede vender. Ojo, le fue bien en dicha venta y decidió efectuar la compra de autos usados y venderlos. Ojo, hay que tener cuidado. Los 2 primeros carros que los tenía para su uso, uno para el trabajo y uno para ir al mercado, ¿puede venderlos? Sí. ¿Para qué los compró? Para usarlos. ¿Los puede vender si paga renta? No, porque no es habitual. Ojo, pero cuando los vendió le fue bien y entonces tomó la decisión de comprar más autos. Cuando vende sus autos, ¿tendrá que pagar renta? Sí, tendrá que pagar renta porque ya constituyó un negocio. Y alguien me puede decir, sí, pero Germán, no tiene RUC. Eso no interesa. ¿Ya creaste un negocio? Sí. Ojo, el resto es formalidad. Delia se fue al supermercado y encontró que vendían unos hermosos cuadros y efectuó la compra de 5 cuadros para su casa. Ojo, 5 cuadros para su casa. Venía cerca a su casa, llegando a su casa, salieron sus vecinos y le dicen, Delia, qué bonitos los cuadros, véndemelos. Entonces Delia, un vecino le vendió un cuadro, otro cuadro, otro cuadro, llegó a su casa sin cuadros. ¿Tiene que pagar renta? No tiene que pagar renta. ¿Por qué? ¿Lo compró con fin de negocio? No, lo compró para usarlo. Ojo, pero se dio cuenta que gana plata en esa venta de sus cuadros. Sacó de su cuenta plata y compró 100 cuadros y comenzó a vender los cuadros. ¿Pagaría renta? Ahí sí pagaría renta, ¿correcto? El ámbito de aplicación también incluye las ganancias de capital, otros ingresos de terceros y las rentas imputadas. Esto está en el artículo 1, 2 y 3 de la ley del impuesto a la renta. Ganancias de capital, ya les dije,
que son la venta de los bienes que no son del giro del negocio. Y otros ingresos de terceros, ojo, teoría de flujo de riqueza, los enriquecimientos que obtengo de terceros. Y las rentas imputadas son las variaciones patrimoniales que surgen de un periodo a otro periodo, ¿correcto? Cuando analizamos una ganancia de capital, decimos la empresa XYZ SAT que se dedica a la construcción vende una computadora de la empresa. ¿Tiene que pagar renta? Sí. Si obtiene utilidad, paga renta. Luis es dueño de un negocio unipersonal de venta de abarrotes y dicho negocio cuenta con congeladoras. Por falta de liquidez, ha vendido una congeladora. Ganancia de capital y va a pagar renta, sí, siempre y cuando obtenga utilidades. Otros ingresos de terceros, teoría de flujo de riqueza. La empresa XYZ constructora vende una casa. Su actividad vende una casa. El negocio unipersonal de Luis ha vendido arroz y azúcar, paga renta. La empresa ABC SAT ha recibido una donación por otra empresa, de otra empresa, flujo de riqueza. La empresa ZIRL se ganó un premio por haber preparado el mejor ceviche, paga renta. Rentas imputadas. Javier Lozada es dueño de 2 inmuebles y en uno vive y el otro se lo cedió a su amigo para que viva por un tiempo. Ojo, renta ficta. El Estado presume que los bienes tuyos tienes que utilizarlos tú. Ojo, oye, pero nosotros tenemos 2 inmuebles, en uno vivimos, la pregunta, ¿y el otro qué haces con el otro? ¿Lo alquilas? No, se lo cedí a mi hijo, tengo que pagar renta. Pregunta, el Estado se hace esta pregunta. ¿Ese señor le cobrará a su hijo? Algunos dicen sí y otros no. Entonces el Estado, para no estar preguntándole a cada contribuyente, ¿el Estado qué hace? No, renta presunta o renta ficta. ¿Qué es la renta ficta? Si tú cedes tu bien a precio no determinado, tienes que pagarme impuestos sobre el límite. ¿Y cuál es el límite? El valor del bien por el 6% y a eso le aplica la tasa del 5%. Pedro es dueño de una camioneta y se la cedió en uso a la empresa Isla SAT para que la use. Ojo, ¿tengo que pagar renta? Sí, porque estás cediendo tus bienes a un precio no determinado. El gerente de la empresa Las Américas EIRL, dedicada al rubro de hospedajes, ha cedido de forma gratuita 2 habitaciones de uno de sus hoteles a unos extranjeros para que vivan. ¿Tengo que pagar renta? Así es. Es una renta imputada. El gerente de la empresa XYZ SAT, que se dedica a la construcción, ha cedido en uso una maquinaria de la empresa a la empresa de su amigo para que la use. Ojo, escuchen, hay que separar bienes de la empresa con bienes de la persona. Los bienes de la empresa hay que tener bastante cuidado porque la normatividad me dice, si la usa un tercero, tienes que generar ingresos en la empresa. Ojo, pero yo no le estoy cobrando. Entonces la norma te dice hay una renta presunta. En el caso de los bienes inmuebles, 6% del valor del bien que figura en el acto avalúo. Y cuando hablamos de bienes muebles, los bienes que puedes llevarlos de un sitio a otro, 8% del valor actualizado del bien. ¿Correcto? Y sobre esto se paga el impuesto, que es el 5%. Habitualidad. Ojo, ojo, escuchen. Habitualidad, cuando hablamos de impuesto a la renta de habitualidad, solo habla de habitualidad en la venta de inmuebles y en la de bienes, nada más. ¿Correcto? Habitualidad en la venta de inmuebles. La norma nos dice que cuando en un año vendes 3 inmuebles, a partir de la tercera eres habitual. Y esa habitualidad te va a llevar por 2 años más. ¿Correcto? Habitualidad en la venta de inmuebles. En un ejercicio vendo 3 inmuebles, a partir de la tercera eres habitual y esa habitualidad 2 años más. Y además la norma te dice, ojo, los resultados de la venta a cambio de disposición habitual de bienes. ¿Se acuerdan cuando decíamos lo siguiente? Germán Carnero tiene 2 computadoras y un amigo viene y le compra una computadora. Te la vendo la computadora porque la necesitas. Ya está. ¿Va a pagar renta? No, porque no eres habitual. Pero yo me di cuenta que gané en esa operación. ¿Puedo ir a comprar más computadoras y vender? Ahí sí, porque ya te conviertes en habitual, ¿correcto? Laura es dueña de un inmueble y en el año 2018 fallecieron sus padres y heredó 4 inmuebles.
En el mes de enero vende uno de sus bienes heredados. ¿Qué renta pagó? Renta de segunda, ganancia de capital, venta de inmuebles. En el mes de marzo del 2019 vendió otro inmueble. ¿Qué renta generó? Renta de segunda, ganancia de capital. Pero miren la pregunta, y va a vender el tercer inmueble, siempre acuérdense. Habitualidad a partir de la tercera venta en un ejercicio. Pero escúchenme, en el artículo 4, última parte de la ley del impuesto a la renta, te dice que cuando los bienes son heredados, cuando los vendas, esas ventas que tú hagas no se computan para los fines de la habitualidad. Por lo tanto, yo puedo vender los 4 y las 4 ventas son renta de segunda, porque no se computan para la habitualidad. Si Laura, ojo, miren esta pregunta, si Laura en el año 2018, antes de que fallezcan sus padres, les compró los inmuebles para venderlos y en enero del 2019 vende el primer inmueble, ¿qué renta generó? Ojo. El tema ahí hay que tener en claro, ¿para qué los compró? Si los compró para venderlos, ojo, ya está generando renta de tercera, ¿correcto? Cuando venda el primero, genera renta de tercera categoría, ¿correcto? Base jurisdiccional del impuesto a la renta, base jurisdiccional, siempre acordémonos, siempre nos preguntamos, oye, ¿quiénes pagan renta en el Perú? Y la ley del impuesto a la renta en el artículo 6 es clarísimo y dice, pagan el impuesto a la renta en el Perú los domiciliados y los no domiciliados. Y los no domiciliados, dice la norma, pagan renta sobre la totalidad de sus ingresos, la que comúnmente se llama renta de fuente mundial. ¿Y qué significa la renta de fuente mundial? Germán Carnero, peruano, vive en el Perú y tiene ingresos en el Perú. Esos son ingresos de fuente peruana. Pero Germán Carnero es invitado por el Ecuador a dictar una charla, voy y dicto en el Ecuador. Esos ingresos que obtengo en el Ecuador, tengo que venirlos y declararlos en el Perú, porque en el Perú soy domiciliado. Y en el Perú, como soy domiciliado, tributo por renta de fuente mundial. ¿Qué quiere decir renta de fuente mundial? Tributo por lo que gano acá y por lo que gano en otros países. Y ahí viene la pregunta que seguramente ustedes me van a decir, pero Germán, cuando yo gané en el Ecuador me hicieron una retención, pagué impuestos. Sí, esos impuestos pagados allá los traigo y los deduzco cuando determino mi impuesto en el Perú. Y los no domiciliados, ¿sobre qué pagan en el Perú? Solo por lo que generan acá. Viene un ecuatoriano, comienza a hacer actividades económicas acá, solo va a tributar por lo que genera acá. No va a tributar por lo que generó en su país. ¿Correcto? Ya está. Entonces aquí vienen las preguntas. Juan García es domiciliado en el Perú y tiene 2 inmuebles. En uno vive y el otro lo alquila. ¿Qué renta está generando? Renta de fuente peruana. Renta de primera categoría. ¿Tiene que pagar impuestos? Así, primera categoría. ¿Correcto? Ana Palomino, domiciliada en el Perú, tiene 3 inmuebles. 2 ubicados en el Perú y el tercero en Argentina. Por los ubicados en el Perú, en uno vive y el otro lo alquila. Y el ubicado en Argentina también lo alquila. ¿Qué renta está generando en el Perú? Ojo, miren, ¿qué renta está generando en el Perú si lo alquila? Renta de primera. ¿Qué renta está generando en Argentina? Ojo, escúchenme aquí, escúchenme. Cuando obtengo rentas de fuente extranjera, no se califican. Solo se llaman rentas de fuente extranjera. ¿Correcto? Y cuando los traigo al Perú, se los sumo a las rentas de fuente de trabajo. Ojo, miren, nuevamente. Ana Palomino, domiciliada en el Perú, tiene 3 inmuebles, 2 en el Perú y en uno en Argentina. En el Perú uno vive y el segundo lo alquila, renta de primera. Ojo, el de Argentina también lo alquila. ¿Qué renta genera en el Perú? Renta de primera. ¿Qué renta está generando en Argentina? Ojo, cuando es de afuera, siempre acuérdense, no se categoriza, no se categoriza. Estoy obteniendo rentas de fuente extranjera. Y cuando Ana Palomino, como es domiciliada, esos ingresos los tiene que declarar el Perú. Así es.
y esos ingresos los trae y los suma a la renta de trabajo. ¿Tiene que pagar impuestos en el Perú? Sí, renta de peruana. ¿Tiene que pagar impuestos en Argentina? En Argentina le van a retener porque en Argentina es no domiciliada. Lo que gana en Argentina tiene que declarar en el Perú, sí, porque Ana es domiciliada. ¿Qué pasa con los impuestos pagados en Argentina? Los trae y los deduce cuando determina su impuesto en el Perú. Juan García es domiciliado en el Perú y se dedica a prestar dinero a empresas y les cobra el 10% de interés. Las empresas al momento de pagarle los intereses le retienen el impuesto. ¿Qué renta está generando en el Perú? Rentas de segunda categoría. ¿Tiene que pagar impuestos en el Perú? Sí, paga como renta de segunda el 5%. Ana Palomino, domiciliada en el Perú, se dedica a prestar dinero a empresas ubicadas en el Perú y les cobra el 10% de interés. Asimismo, le ha prestado dinero a una empresa que se encuentra constituida en Argentina y dichas empresas al momento de pagarle los intereses le retienen el impuesto, correcto. ¿Qué renta está generando en el Perú? Sigue siendo renta de segunda. ¿Qué renta está generando en Argentina? Segunda no, renta de fuente extranjera. ¿Tiene que pagar impuestos en el Perú? Sí, paga sus impuestos. ¿Tiene que pagar impuestos en la Argentina? Sí, le retienen. Lo que gana en el Perú, tiene que declararlo en el Perú. Lo que gana en Argentina, tiene que traerlo y declararlo en el Perú. Así es. Eso lo trae y lo suma a la renta de trabajo. ¿Qué pasa con los impuestos pagados en Argentina? ¿Los puedo utilizar en el Perú? Lógico, la norma me dice que esos impuestos que pagaste en Argentina los traes y los deduces al momento de declarar en el Perú. Pedro León es domiciliado en el Perú y de profesión contador. Asesora a empresas ubicadas en el Perú de forma independiente en temas contables. ¿Qué renta está generando en el Perú? Renta de cuarta. ¿Tiene que pagar impuestos en el Perú o le retienen o paga su impuesto? Carlos Pachas, domiciliado en el Perú, de profesión contador, asesora a empresas ubicadas en el Perú y también está asesorando a una empresa argentina, pero en ambas son de forma independiente. Ojo, independiente al toque, cuarta categoría. Sí, pero hay que tener cuidado. ¿Qué renta está generando en el Perú? Cuarta. En Argentina no es cuarta, siempre acuérdense. Afuera no se categoriza. Afuera es renta de fuente extranjera. Y cuando la traigo al Perú, se la sumo a la renta de trabajo. ¿Tiene que pagar impuestos en el Perú? Así es. ¿Tiene que pagar impuestos en Argentina? Le retienen. ¿Y qué pasa con esos impuestos? Los trae en el Perú y los deduce. Pedro León es domiciliado en el Perú y de profesión contador. Asesora a una empresa ubicada en el Perú de forma dependiente en temas contables. ¿Qué renta? Fácil, quinta. Tiene que retenerle en el Perú, ¿correcto? Carlos Pachas, domiciliado en el Perú, de profesión contador, asesora a una empresa ubicada en el Perú y también está asesorando en forma a una empresa ubicada en Argentina. A las dos empresas les presta el servicio de forma dependiente. 2 días a la semana viaja a Argentina. Qué bonito, ¿no? ¿Qué renta está generando en el Perú? Renta de quinta. ¿Qué renta está generando en Argentina? Ojo, siempre acuérdense, no se categoriza. Renta de fuente extranjera. ¿Tiene que pagar impuestos en el Perú? Magnífico, le retienen. ¿Tiene que pagar impuestos en Argentina? Le retienen. Lo que gana en Argentina, ¿tiene que declararlo en el Perú? Sí, porque en el Perú es domiciliado. ¿Qué pasa con los impuestos pagados en Argentina? ¿Los puede deducir? Sí, los puede deducir. Ojo, miren, acabamos con los domiciliados, entramos a los no domiciliados. No domiciliados, renta de fuente peruana. Aquí hacemos un paréntesis y decimos, en la legislación del impuesto a la renta está la definición de renta de fuente peruana, así es, en los artículos 9, 10, 11 y 12. Pero ¿hay alguna definición de renta de fuente extranjera? No hay definición. En el artículo 51 nos habla de que cuando tengo renta de fuente extranjera, los ingresos de fuente extranjera se deducen, se restan a los gastos. Ojo, y si en el extranjero he tenido utilidad o he obtenido renta, lo traigo al Perú. Pero si en el extranjero obtuve pérdida, no las traigo al Perú. Correcto, hay que tener bastante cuidado en eso. Entramos a ver no domiciliados. Dice, Juan García es no domiciliado y tiene 2 inmuebles ubicados en el Perú.
Uno lo alquila y el otro lo utiliza para vivir. Ojo, un extranjero viene al Perú y en el Perú tiene 2 inmuebles. Uno lo alquila y en el otro vive. ¿Qué renta está generando? Si es en el Perú, renta de primera. ¿Tiene que pagar impuestos? Sí. Como es no domiciliado, le retienen. ¿Cómo paga sus impuestos? Vía retención. ¿Qué pasa con lo que gana en el Perú? ¿Qué pasa con los impuestos pagados en el Perú? Lo que tiene que hacer Juan García es determinar dónde es domiciliado. Si es domiciliado en Argentina o en el Ecuador, lo que ganó acá lo lleva y lo declara, ya lo suma. ¿Qué pasa con los impuestos pagados acá? Los lleva y lo resta en su país, donde declara como domiciliado. Ana Palomino, no domiciliada, tiene 3 inmuebles, uno ubicado en el Perú, el segundo ubicado en Uruguay y el tercero en Argentina. Miren, no domiciliada, uno en el Perú, uno en Uruguay y uno en Argentina. Por el ubicado en el Perú lo alquila. Estamos en el Perú, renta de fuente peruana, renta de primera categoría. El ubicado en Uruguay también lo alquila. Y el ubicado en Argentina lo utiliza para vivir. ¿Dónde está ubicado él? En Argentina. Por lo tanto, ojo, para el Perú es renta primera, pero en su país no puede calificarlo de afuera. ¿Me entienden? Es lo contrario de lo que veíamos ahora. Para él, cuando genera su renta acá, nosotros sí la categorizamos lo que gana el renta primera y tiene que pagar su impuesto. Pero ojo, cuando él vaya, allá lo declara como renta de fuente extranjera. ¿Qué renta está generando en el Uruguay? Renta de fuente extranjera. ¿Qué renta está generando en Argentina? Si en Argentina alquila, renta de, si es igual a nuestra renta primera. ¿Tiene que pagar impuestos en el Perú? Correcto, vía retención. ¿Tiene que pagar impuestos en el Uruguay? Seguro. ¿Lo que gana en Uruguay y en Argentina tiene que declarar en el Perú? No, porque él es no domiciliado. ¿Qué pasa con los impuestos pagados en el Uruguay? ¿Los puede utilizar en el Perú? No, porque para el Perú es no domiciliado. Juan García es no domiciliado en el Perú y se dedica a prestar dinero a empresas constituidas en el Perú. Les cobra el 10% de interés a las empresas al momento de pagarle los intereses, le retienen el impuesto. Ojo, generado acá en el Perú, para el Perú se presta plata de renta de segunda. ¿Tiene que pagar impuestos en el Perú? Sí, le van a retener. ¿Cómo paga sus impuestos? Vía retención. ¿Qué pasa con lo que gana en el Perú? Lo declara acá y eso lo suma y lo declara en el país que es domiciliado. ¿Qué pasa con los impuestos pagados acá? Los lleva y los resta en el país que es domiciliado. Ana Palomino, no domiciliada en el Perú, se dedica a prestar dinero a empresas ubicadas en Perú, Argentina y Uruguay y les cobra el 10% de interés. Siempre enfoquémonos en el Perú. Si es no domiciliada y genera ingresos acá, es renta de segunda, presta plata. Ojo, lo de Uruguay no se puede calificar. Lo de Argentina no se puede calificar. ¿Qué renta está generando en el Perú? Renta de segunda en Uruguay. En Argentina se le puede llamar renta de fuente extranjera. ¿Tiene que pagar impuestos en el Perú? Lógico, le van a hacer retención. ¿Tiene que pagar impuestos en Uruguay y en Argentina? Seguramente. Lo que gana en Uruguay y en Argentina tiene que declararlos en el Perú. No, porque en el Perú es no domiciliado. ¿Qué pasa con los impuestos pagados en el Uruguay? ¿En Argentina los puede utilizar en el Perú? No los puede utilizar. Pedro León es no domiciliado en el Perú y de profesión contadora, asesora a empresas ubicadas en el Perú de forma independiente en temas contables. 2 días a la semana viaja al Perú. ¿Qué renta está generando en el Perú? Si está acá, es renta de quinta. ¿Tiene que pagar impuestos en el Perú? Sí, sí tiene que pagar impuestos. Vía retención. ¿Cómo paga sus impuestos en el Perú? Vía retención. ¿Qué pasa con lo que gana en el Perú? Lo puede declarar en el Perú, lo declara en el país que es domiciliado. Hay que tener bastante cuidado cuando un argentino viene con Argentina no tenemos convenio, a ellos se le aplican las tasas máximas de retención. Lo que está pasando ahorita con los venezolanos. Nosotros tuvimos un convenio, el convenio de la Comunidad Andina de Naciones con Venezuela, pero ellos denunciaron al convenio, salieron del convenio. ¿Qué hubiese pasado si ellos hubiesen seguido en el convenio? Si hubiesen seguido en el convenio, se les trataría como si fueran peruanos. Así como nos retienen a nosotros,
nos deducen algunas, nos permiten algunas deducciones, a ellos también les hubiesen permitido. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que como ellos ya no tenían convenio con nosotros, a un venezolano venía a generar rentas de quinta, la tasa de retención es 30%. Cuando es renta de cuarta, 24%. Es alto para ellos, ¿correcto? En el caso de Carlos Pachas, no domiciliado en el Perú, de profesión contador, asesora a empresas de forma independiente. ¿Qué renta está generando? Renta de cuarta acá. Renta de cuarta, se le aplica la tasa del 24%. Mientras que en el Perú tenemos deducciones de 20%, 7 UITs. Para el no domiciliado no le va eso. Directamente se le aplica la tasa del 24%. En el caso de Pedro León, es no domiciliado en el Perú y de profesión contador, asesora a una empresa ubicada en el Perú de forma dependiente en temas, 2 días viaja al Perú. Ojo, es no domiciliado, viaja al Perú, viene acá renta de quinta categoría. ¿Cómo paga sus impuestos? Se le retiene. ¿Qué pasa con lo que gana en el Perú? Lo declara en el país que es domiciliado. ¿Qué pasa con los impuestos pagados en el Perú? Los lleva a su país y declara. Carlos Pachas, no domiciliado de profesión contador, asesora a una empresa ubicada en el Perú. También está asesorando a una empresa ubicada en Uruguay y a las 2 empresas le presta servicio de forma dependiente. Renta de quinta. Ojo, ubiquémonos en el Perú. Perú, quinta. Fuera no se categoriza. ¿Qué renta está generando en el Perú? Quinta. Fuera, Uruguay no se categoriza. Tiene que pagar impuestos en el Perú, se le retiene 30%. Tiene que pagar impuestos en el Ecuador, en el Uruguay, de acuerdo a su legislación. Lo que gana en Uruguay tiene que declararlo en el Perú, no, porque es no domiciliado. ¿Qué pasa con los impuestos pagados en el Ecuador? ¿Los puede utilizar en el Perú? No, porque es no domiciliado. En la base jurisdiccional en el caso de los domiciliados, ¿a quién se le considera domiciliados? A las personas naturales común y corriente como nosotros. A las personas extranjeras que hayan venido al Perú y estén más de 183 días en un periodo de 12 meses cualquiera. Ojo, siempre que analizamos y decimos, oye, pero a un no domiciliado se le considera, domiciliado cuando en el Perú han estado más de 183 días en un periodo cualquiera de 12 meses. La pregunta viene, ¿y a qué se le considera cualquiera de 12 meses? Cualquiera de 12 meses se va a computar desde el mes en que llegaste. Llegaste en mayo, se le suma 12 meses hasta abril del siguiente año. Llegaste en julio, 12 meses hasta junio, ¿correcto? Por eso se le dice 12 meses cualquiera. Las personas que realizan funciones oficiales se les considera domiciliados en el Perú. Los embajadores que están en Cuba, en Honduras, todos los embajadores se les considera domiciliados. Las personas jurídicas constituidas en el Perú. Las sucursales, agencias o establecimientos permanentes de empresas no domiciliadas se les considera domiciliados porque se constituyen en el Perú. Las sucesiones indivisas, cuando el causante al momento de fallecer se consideraba como domiciliado. Los bancos multinacionales, hay que tener bastante cuidado ahí. Los bancos multinacionales como el Citibank, que su matriz queda en el extranjero, solo tributan por su renta de fuente peruana. Y las empresas unipersonales. Los criterios del domiciliado tienen el domiciliado, tenemos la condición de domiciliado porque vivimos acá. ¿Cuándo podemos perder la condición de domiciliado? Cuando mañana sale un trabajo en Estados Unidos y sale mi visa, mañana me voy. Salgo del Perú, pierdo la condición automáticamente del domiciliado. Oye, pero has estado como domiciliado y la pierdes ahorita, sí. Pierdo la condición y soy no domiciliado. Oye, ¿y cuándo la recupero? Cuando vienes y te quedas directamente en el... Ojo, no, pero vengo un mes, luego me voy. Así no. Entonces ahí tienes que cumplir, para recuperarla tienes que cumplir más de 183 días en un periodo de 12 meses cualquiera. En la ley, en el artículo 9, están detalladas las rentas de fuente peruana, las producidas por predios, producidas por bienes y derechos. Lo que hay que tener en cuenta es el criterio de conexión que hay. Por ejemplo, va a ser renta de fuente peruana siempre y cuando el bien esté ubicado en el Perú. ¿Correcto? Hay que tener bastante cuidado con lo que dice el artículo 9.
Aquí detallamos. ¿Cuál es el criterio de conexión en los predios que esté situado en el Perú? Cuando son bienes o derechos, cuando estén situados físicamente o utilizados económicamente en el Perú. Cuando hablo de regalías, ¿cuál es el criterio de conexión? Que la utilización económica se dé en el país o el pagador sea domiciliado. Cuando son capitales, cuando la colocación o utilización económica en el país o pagador domiciliado. Prestaron plata y acá se está utilizando la plata, renta de fuente peruana. En el caso de los dividendos, cuando el pagador es domiciliado. En las actividades civiles, comerciales y otras realizadas en el país. Ojo, cuando tenemos un contrato empresarial, si el servicio empresarial te lo prestaron afuera, no es renta de fuente peruana. Para que sea renta de fuente peruana, ese contrato comercial tiene que ser, la actividad tiene que realizarse en el país. El trabajo personal tiene que realizarse en el país. La renta vitalicias y pensiones, el pagador tiene que ser domiciliado. Los valores mobiliarios, el emisor tiene que ser domiciliado. El artículo 10, 11 y 12 incluye los intereses, dietas, honorarios, resultados de los instrumentos financieros derivados, obtención de enajenación indirecta de acciones, dividendos de empresas no domiciliadas obtenidas por la transferencia de créditos, exportaciones. Cuando hablamos de servicios digitales para que sea renta de fuente peruana, la utilización o uso o consumo se dé en el país. En el caso de asistencia técnica, la utilización económica se dé en el país. Intereses y obligaciones, la entidad emisora constituida en el país. Dietas, sueldos, remuneraciones pagadas a directivos, el pagador tiene que ser domiciliado en el país. Los honorarios, remuneraciones de personas con cargos oficiales en el extranjero, el que paga tiene que ser el sector público nacional. Los resultados de instrumentos financieros derivados para que sea renta de fuente peruana tienen que ser realizados por sujetos domiciliados. La renta del exportador, la exportación de bienes producidos, manufacturados o comprados en el país. ¿Cuáles son los contribuyentes? Las personas naturales, asociaciones indivisas, asociaciones de hechos de profesionales, personas jurídicas y sociedades conyugales. Muy bien, jóvenes. He querido conversar un poco con ustedes. Estoy llano para contestar las preguntas o dudas que tengan al respecto. Muchas gracias, Germán. Excelente tu exposición. Realmente hay muchas dudas, interrogantes de esto. Quisiera, antes de entrar a la parte de las preguntas, insumir un poco del tiempo para invitarlo. José, por favor, si fueras tan gentil, ¿puedes dejar de compartir, Germán, tu presentación, por favor? Ya. Listo, José, por favor, ¿podrías pasar la invitación exactamente? El próximo sábado tenemos la invitación, a la anterior, por favor. La invitación para la charla virtual sobre gerencia de proyectos y los convenios gobierno-gobierno. El ponente es el magíster Heiner Ninaquispe Castro, como siempre, los días sábados a las 7 de la noche. Y además, invitarlos a nuestros cursos que tenemos ya el próximo lunes. Tenemos ya la apertura de los cursos cajero bancario, importación desde China, asistente contable, taller de declaración mensual y gestión de finanzas. Y los cupos ya diría yo que están totalmente cubiertos. Y agradecer por esta asistencia masiva. Y a partir de junio tenemos los nuevos, que son gestión de negocios internacionales, la seguridad y salud en el trabajo, gestión de almacenes e inventarios, planeamiento y control financiero y el curso de Excel básico, perdón. Esto es nuestra oferta académica y nada, pasamos al tema de las preguntas, mi estimado Germán. Correcto, correcto. Gracias. Anónimo dice, ¿por qué debo devolver una utilidad trabajo si excedo del monto gravable? ¿Por qué debo devolver? Mi utilidad
o sea, cuando gano más del tope establecido en impuesto a la renta, ¿no? Eso Ya. es utilidad trabajo. Si excedo del monto que está puesto en el, en el sistema. Acá lo dice, ¿no? Sí. A ver, nosotros partimos desde que nosotros tenemos que ayudar a que el Estado realice sus actividades para las que ha sido creado, como cuáles, educación, salud, que de repente lo están haciendo mal, eso no interesa ahorita. Lo que tenemos que, como peruanos, tenemos que contribuir. Entonces, el Estado, al hacer sus análisis, hace unos cálculos y dice, los que generan rentas de quinta tienen una deducción de 7 UITs más 3 UITs, 7 UITs sin sustento más 3 UITs sin sustento. El exceso que tú obtengas sobre eso, vas a ir cooperando con ingresos para el Estado. Y ojo, hay que sentirnos contentos porque el impuesto al Estado, el impuesto a la renta en el Perú y en varios países del mundo es progresivo. Por eso en el primer momento les decía, el impuesto a la renta es el impuesto ideal en el mundo, porque es progresivo. Mientras más ganes, más pagas. Entonces, si mi ingreso superó el límite y llego hasta las 5 UITs, pago 8%. Si mi ingreso superó de las 5 a las 20 UITs, pago 14%. Entonces, en base a eso, se han creado esos límites para que las personas contribuyan al sostenimiento del Estado. Ojalá que con esto haya respondido tu pregunta, joven. Clarísimo, clarísimo. Marco Valencia nos dice o nos pregunta, soy una persona natural que tiene un negocio. Durante el año me asigné un sueldo para las labores de gerencia que realizo. ¿Puedo deducirlo como gasto del negocio el importe de este sueldo? Buena pregunta, doctor, buena pregunta. A ver, nosotros cuando tenemos un negocio unipersonal, tú eres el amo y señor de tu empresa. Tú estás generando renta de tercera categoría. Hay que preguntarnos ahí, ¿yo me puedo contratar en mi empresa? No te puedes contratar en tu empresa. Hay que tener bastante cuidado que se ha dado facilidades para temas laborales. Ojo, se ha dado facilidades para temas laborales. Ojo, en el negocio unipersonal, ¿puedo estar en la planilla? Sí, pero siempre hay que hacernos la siguiente pregunta. ¿Tú te puedes contratar a ti mismo? ¿Cómo? Ahí viene la duda. No, la norma tributaria te dice no, no puedes contratarte a ti mismo. Si tú te contratas y te pagas un sueldo, ojo, la norma dice que eso que te pagan también califica como renta de tercera. Y hay que tener cuidado. Si mi empresa vendió 10,000 soles en el mes y te pagaste 3,000 soles de planillas, esos 3,000 soles van a formar parte de la base imponible del pago a cuenta. Hay que tener bastante cuidado. Para temas laborales sí procede, pero para temas tributarios no procede. Excelente respuesta. Acá hay una pregunta de un anónimo, me dice, 12 meses cualquiera dentro de lo que es la base de jurisdicción domiciliaria. 12 Correcto. meses cualquiera sin salir o con entradas o salidas. Correcto, buena pregunta. Ojo, el Estado peruano, y es una norma del impuesto a la renta que es a nivel mundial, dice 12 meses, ojos, tú tienes que estar en el país 183 días, más de 183 días en un periodo de 12 meses cualquiera. Puedes ir y venir. Eso te lo contemplan en migraciones. Ojo, cuando tú sales y regresas, va contándote los días que no has estado acá. Y si en ese periodo de 12 meses has estado más de 183 días, ya te consideras domiciliado en el país. Excelente. Hay una pregunta de un anónimo. Dice, excelente exposición, profesor Germán. Mi consulta es la siguiente en la situación actual en la que estamos atravesando las propuestas de algunas personas fue proponer un impuesto a las personas que tienen mayor riqueza. ¿Podría explicarnos, profesor, un poco más de esta medida, si es factible o qué significa para el Estado? A ver, Y es además verdad. dice, muchas Sí, gracias, sí. profesor, dice.
Tiene sus Correcto, fans, correcto. Germán, ¿ah? ¿Cómo? Tiene sus fans. Bien, doctor. A ver, buena pregunta, buena pregunta. Es verdad, todos los estados necesitaron liquidez para el tema de afrontar el tema del COVID. Hay algunos países que sí crearon el impuesto a las que le llamaba las riquezas. En el Perú se planteó, en alguna oportunidad algún congresista lo planteó, hay que grabar esto. Ojo, no dio resultados en el Perú, no sé, no tuvo fuerza el tema, pero en el Perú es verdad, hay que diferenciar, por ejemplo, si todo el mundo ha estado pensando el tema, oye, la clase media, ¿qué clase media? No hay clase media, hay esa clase media la que trabaja todos los días para comprar el almuerzo, para comprar, y al día siguiente tiene que salir a trabajar, y normalmente como va a un restaurante ya se dice que es clase media. Pero, ojo, ¿por qué no dio resultados en el Perú? Porque en el Perú, si nosotros hacemos un análisis de la tributación en el Perú, ¿quiénes son los que terminan pagando los impuestos en el Perú? ¿Los que ganan más o los que ganan menos? Analizamos el tema del IGB. El IGB, ¿quién lo termina pagando? El consumidor final, el común y corriente como nosotros, el que salimos a pagar, el que salimos a trabajar y pagamos todos los días, el que gana el sueldo mínimo paga IGB. ¿Cuál es el impuesto que más se recauda en el Perú? El IGB. ¿Quién está pagando la recaudación en el Perú? Las personas naturales. ¿Los empresarios pagan IGB? No. Entonces ahí tenemos que trabajar. Ahí tenemos que trabajar a través de las investigaciones que podamos hacer ustedes, nosotros, todos, para ver, para modificar el tema del impuesto. El impuesto a la renta sí es bueno. ¿Por qué? Porque grava más al que más gana. Por ejemplo, a esa persona que gana un sueldo altísimo va a pagar más renta. Pero en el IGB, por ejemplo, el que gana el sueldo mínimo va y compra un cuaderno para su hijo, compra un confite, paga IGB. ¿Quién se lo devuelve? Nadie. ¿El empresario paga IGB? No, nunca paga IGB. En el caso de los exportadores, pagan IGB y el Estado se los devuelve. Hay una diferencia abismal y tenemos que analizar bien el tema. ¿Me entienden? Muchísimas gracias, Germán. Wow, muy buena. Acá hay una pregunta anónima. Dice, ¿eventos eventuales tiene tiempo de finalización? No, no, lógico. Cuando se realiza una actividad eventual, sí, porque es un periodo para determinar en qué momento se realizó la utilidad. Por ejemplo, el caso que decíamos, el caso que planteamos es, por ejemplo, la municipalidad o la empresa X, la empresa que vende pescado, organiza un concurso de las 50 restaurantes, en la que prepare el mejor ceviche se le da un premio de 100.000 soles. Se realiza el ceviche, todo, lo prueban, todo, ganó la empresa. Toma tu premio de 100.000 soles. Ojo, ahí terminó, se califica como ingreso y paga renta. Ese es un ingreso eventual que proviene de un acto al azar. Realmente, bueno, aquí no tenemos más preguntas y nada, simplemente excelente la exposición, mi estimado Germán Carnero Lazo. Correcto. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu predisposición y creo particularmente que vamos a pedirte una nueva conferencia de otros temas interesantísimos que has hecho el día de hoy. Te felicito, muy buena exposición, excelente y nada, te agradezco y a nombre de la Asociación ONG Proyecta felicitamos esta exposición y doy por terminado dicha conferencia. Muchísimas gracias y quedo atento a tus palabras, Germán. Correcto, muchas gracias. La idea principal es cuando siempre los profesionales que vamos aprendiendo algo más día a día, tenemos que compartir los conocimientos para que así el resto nos continúe con la labor. Porque esa es la idea principal de todo profesional, retransmitir todo, para que los que reciban eso también retransmitan y el conocimiento sea para todos igual. Un abrazo para todos, cuídense y seguimos adelante.
Gracias. A nombre de la ONG Proyecta, agradezco la exposición y doy por finalizada esta conferencia. Muy buenas noches. Correcto, gracias, hasta luego.